Tengo en mis manos un libro y este libro se llama la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y si Dios es eterno, es maravilloso, es tan grande y es incomprensible, ¿dónde entonces empezamos para entender las ideas de Dios? A veces uno dice, bueno, voy a empezar en el libro de Juan, o en el Nuevo Testamento, o en el libro de Salmos. Voy a tratar de sacar un poco de aquí, un poco de allá. A veces, lo que suele pasar es termina en confusión, porque dice Dios esto, aquello, tal cosa, y termina en una confusión. Para poder realmente entender esta gran palabra de Dios, este libro tan enorme, es muy importante empezar como Jesús mismo empezó cuando él tenía la tarea de explicar a dos discípulos el propósito de su venida. Él acaba de morir en una cruz y dos de sus discípulos caminaban en el camino a la ciudad de Emaús, en la época de Israel, en esa zona. Caminaban ellos discutiendo sobre los acontecimientos, murió su discipulador, su maestro, su rabí, su Mesías. Y estaban confundidos. ¿Por qué? Jesús se acerca, ellos no le conocían, por ende se llama el forastero o un extraño. Se acercó y les preguntó, ¿de qué están hablando? ¿Y dónde estaba? No estaba por si acaso viendo la tele, el WhatsApp, el Facebook. ¿Dónde estaba para que no esté enterado de todo lo que pasó? Y bueno, cuando él se dio cuenta de que discutía, empezó él, acá dice en Lucas capítulo 24, en versículo 27, dice así, Jesús, comenzando desde Moisés, que sería Génesis, Levítico, etcétera, comenzando desde Moisés y siguiendo por todas los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces la estrategia de Jesús fue, bueno, para estos dos muchachos voy a empezar con Génesis, Éxodo, Levítico en adelante, para que ellos tengan una clara visión sobre el por qué tuve que morir, y el por qué tuve que derramar sangre y luego resucitarme. Bueno, dice así, al llegar a la ciudad, a la casa de Cleopas, uno de los discípulos, pasaron un tiempito ahí, se fue Jesús, ellos reconocen que fue Jesús, y luego dice de esta manera, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. O sea, sus corazones ardían. Es como que los ojos de su entendimiento se estaban abriéndose. Y mientras se abría el entendimiento del por qué todos los acontecimientos, la muerte, la resurrección de Jesús, etc., ellos se volvieron locos por todo lo que estaba pasando. Y cuando reconocían que era Jesús, inmediatamente se levantaron y regresaron a Jerusalén para lo siguiente. Dice en verso 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Inmediatamente se fueron a contar. Primera experiencia, ellos tuvieron que captar y entender y comprender lo que es el mensaje de Dios. Luego, al entender, inmediatamente se fueron a contar a los demás, ¿verdad? Esta misma estrategia utiliza el señor John Cross en el desarrollo de este libro que se llama El forastero en el camino a Emaús. Empieza con Génesis, incluso un poco antes de Génesis, que cómo era antes de la creación de los ángeles, la creación en los 6 días de creación, todo lo que acontecía en aquel entonces para poder comprender la necesidad de un Mesías. Bueno, entonces, él utiliza dos metodologías muy importantes. Uno es el principio de cronología, o sea, cuenta una narrativa, una historia, pero en un formato cronológico. Es más o menos así.
el 1 es antes del 2, después el 2 va a 3 y luego de 3 va a 4. Y de esa manera hay una consecuencia lógica. De la misma manera, las escrituras se presentan de esa manera, en narrativas y en forma consecutiva. La segunda es el uso de la narrativa. La narrativa en sí es muy poderosa y Jesús mismo utilizó en sus enseñanzas. Y la narrativa sobre creación, sobre lo que pasó entre Adán y Eva en el jardín de Edén, lo que pasó después con sus hijos y con Noé y con Abraham, Sarai, todas esas historias narrativas en su formato cronológico nos abre la mente del por qué tuvo que haber derramamiento de sangre y un sacrificio de parte de Dios mismo y no cualquier ser humano. Entonces, en este formato, en este libro, ustedes van a descubrir el por qué tuvo que venir Jesús. Es el esencial del Evangelio. Una vez que se abren los ojos y el aprecio y el amor hacia Dios y agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros, usted, le aseguro, no va a poder detenerse de contar a los demás. Les animo a hacer este viaje con nosotros, traspasando las Escrituras, historia por historia, en este formato, y llegar hasta lo que es acá, capítulo 15, donde presenta el Evangelio de la salvación. Muy bien, una cosita más. Está este libro acompañado por un libro, un manual de trabajo que usted puede usar para enseñar a los alumnos. Es una especie de examen, entonces se puede estudiar, por ejemplo, en el libro principal, capítulo 1, y luego hacer el examen en capítulo 1, en el manual de trabajo. Y estos dos libros forman parte de un kit. Además del libro escrito, hay materiales en video, y eso se puede bajar de YouTube o ver en YouTube. Y también está en formato MP3 para escuchar en audio y está en PDF, o sea, se puede bajar este libro en formato digital desde una página web que vamos a compartir. Entonces, ahí usted tiene todas las herramientas necesarias para desarrollar este material. Muchas gracias y que el Dios realmente les bendiga en este descubrimiento de su palabra y el pleno conocimiento de Él y su evangelio y ser también efectivos comunicadores de su mensaje. Bendiciones.